Ataque inminente a Venezuela. El día de ayer, el presidente estadounidense Donald Trump realizó un anuncio verdaderamente preocupante. Estados Unidos realizará ataques terrestres contra Venezuela. ¿Una nueva bravuconada de Trump o presenciamos el principio de una invasión estadounidense a Venezuela? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 282 de Demoliendo Mitos, charlas completamente en vivo y en transmisión simultánea con un hermano, un amigo desde México, el profesor Jesús López Almejo, tu profe de RI. Jesús, querido, ¿qué tal todo por ahí? Muy contento de verte, mi querido Ezequiel, de saludarte y de saberte feliz en la tierrita. Qué bonito. ¿Qué tal el clima por ahí? Pues mira que estamos en el otoño, me parece que uno de los climas más bonitos en México, temperaturas entre 18 y 25 grados, con vientecitos frescos, a veces nubladito, a veces con neblina, a veces con el sol, pero agradable para salir a hacer ejercicio al aire libre. Qué lindo, qué linda nuestra tierra, ¿no? Jesús, uno siempre feliz acá. Totalmente, así es. Jesús, mucho tiempo sin conversaciones entre nosotros, así que hoy vamos a recorrer la geopolítica global, pero comenzando con esto, primero lo primero, aquí las palabras de el presidente Trump el día de ayer con este anuncio tan preocupante. Atención. But we have the Gulf of America, and there are very few boats, very few boats, not even fishing boats, to be honest. I don't want to do that to the fishing industry, but it's been so effective. And our sea drugs, as they call them, they use the term sea drugs, the drugs coming in by sea, are like 5% of what they were a year ago, less than 5%. So now they're coming in by land. And even the land is concerned because I told them that's going to be next. You know, the land is going to be next because those cartels are running those countries, okay? And that includes Colombia. Colombia is a drug den. It's a drug den, and it has been for a long time. You got a lousy leader over there right now, bad guy, a thug. Colombia is very bad. Mexico is run by the cartels. Bueno, estas las palabras de Trump ayer. Ahora vamos a comenzar los ataques contra los traficantes de drogas por tierra. Venezuela, Colombia mencionada, incluso insultos a México de este impresentable. Tu visión del asunto. Yo digo, mi querido Ezequiel, que el orangután naranja de la Casa Blanca dice más mentiras o escupe más mentiras que las metralletas balas. Y eso que las metralletas disparan 500 balas por minuto. Este tipo es increíble, como tú bien lo defines, un impresentable que dice cualquier cantidad de mentiras y mañana es capaz de sostener con esa misma pasión y efervescencia todo lo contrario. Un tipo bipolar que tiene un estilo personal de gobernar desde la fanfarronería, desde la improvisación y desde la falta de seriedad. Pero ¿qué lo hace peligroso? La institución en donde está sentado, la silla presidencial del país más poderoso del mundo todavía, sobre todo el país más belicista del mundo. Estados Unidos ha participado en el 81% de todos los conflictos armados que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial. Y es el único país que ha utilizado fuerza nuclear, fuerza atómica. Entonces, nos ha mostrado, tú sabes, en las ciencias sociales, quienes nos jactamos de llamarnos científicos sociales, tenemos la obligación de identificar qué sucede, de identificar a los sujetos de análisis. Si ya tienes entonces el objeto de estudio y los sujetos de análisis, identificar causalidades, correlaciones y frecuencias. Y en el caso de Estados Unidos, un país belicista que le gusta crear una ingeniería institucional de la dominación, estructuras no para la coexistencia pacífica, sino para la dominación, nos ha permitido observar con cierta frecuencia y en diversos ciclos, en diversos momentos de la historia, el manejo discrecional de la geografía binaria de la que hablaba Edward Said, querido Ezequiel, en donde crea la otredad, crea a los otros y les quita todos los atributos válidos y se arroga los derechos
de atribuirse todas las virtudes. Desde una óptica orientalista, diría Edward Said, los bárbaros son los otros y nosotros los civilizados, los que traemos justicia. Y cuando se trata de nosotros, de traer justicia, no importan las leyes internacionales que existan para procurar la coexistencia pacífica. El orangután naranja de la Casa Blanca, un tipo neofascista que se siente por encima del marco jurídico internacional y se siente por encima de cualquiera, incluso dentro de Estados Unidos, un fascista que está militarizando su país y que además, de una manera muy poco seria y muy poco ética, querido Ezequiel, las ciudades que militariza, porque supuestamente son las peores gobernadas, son las de gobiernos demócratas. Portland en Oregon, Seattle en Washington, Los Ángeles, San Francisco ahora está en la mira, Washington, Distrito de Columbia, Chicago, Illinois, ciudades pues progresistas que son además ciudades santuarios para los migrantes, ahora sí que de todas las nacionalidades, mayoritariamente de origen mexicano y en segundo lugar de origen hispano. Pero aquí voy con toda esta contextualización a que el tipo, al impulsar un supremacismo racial, pero también nacionalista, pero también con un matiz religioso, este matiz de la misión civilizatoria, y luego lo más interesante, desde la victimización, en donde dice de Estados Unidos todo el mundo abusa, los países abusan en materia comercial y por eso hay que ponerles aranceles, incluso yendo en contra de lo que históricamente fue el Partido Republicano, que era el partido liberal, extremadamente liberal, thatcheriano. Ahora dice, nos han abusado todo el tiempo, entonces ahora les vamos a poner aranceles a todo el mundo. Si se nos encarece la vida, porque los aranceles obviamente les van a encarecer la vida, es culpa de los demás, no de nosotros. Y lo más importante, a través de la geografía binaria, establecer quiénes son los malos, ellos atribuirse el ser los buenos, y entonces de forma discrecional, con el supremacismo, estar por encima de las leyes, y por lo tanto, dicen, podemos atacar Venezuela, podemos atacar Colombia, podemos atacar México. El argumento, los narcos, pero no los narcos que pasan y distribuyen la droga eficaz y eficientemente del río Bravo hasta la frontera con Canadá, no los narcos que lavan dinero en Bank of America, Wells Fargo o los diferentes Citigroup, las diferentes instituciones bancarias de Estados Unidos. No los diferentes narcos a los que se les ha aprobado vínculos de la CIA y de la DEA con las rutas del narcotráfico y con los pactos y los incentivos y las redes de protección de narcotraficantes que van y se entregan y al amparo de una laguna legal que tiene Estados Unidos para que colaboren, les cambian la identidad, les cobran una multa y después les permiten que se gasten todos los ahorros adquiridos precisamente del narcotráfico. Y no importa si cometieron crímenes de lesa humanidad en sus respectivos países. Y, querido Ezequiel, para no alargarme, me recuerda mucho esto que decía Eduardo Galeana en las venas abiertas de América Latina, ¿no? En la lucha contra las drogas tenemos responsabilidades o tenemos prácticas compartidas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen el dinero y las armas para que esto no pare. Efectivamente, las palabras de Galeano realmente premonitorias. Aquí la respuesta de Petro hace minutos a las palabras de Trump. El del presidente Trump contra mí es falso. Y estos son datos de la ONU. Estas son las tasas de crecimiento. Este es el gobierno. Esta es la bajada aquí en el proceso de paz, la disparada en el último tiempo del gobierno de Duque. Y esto es como nosotros vamos. Entonces lo único que puedo decir aquí es que el señor Trump me ha calumniado y ha insultado a Colombia. Esta es la respuesta de Petro y por aquí la respuesta de Maduro. Atención. A las 12 de la noche llamé a quienes tenía que llamar y les di una orden: activar todas las fuerzas, todos los equipos militares de inmediato para la defensa
de los puntos de acción en toda la costa venezolana, desde el Zulia hasta el estado Sucre. Se desplegó fuerza militar, fuerza miliciana, fuerza policial y equipos de primer nivel, antiaéreo y de defensa costera en 73 puntos centrales del país, y cada punto salió a desplegarse por lo menos a 10 puntos subsecuentes. ¿Quién lo va a hacer? Está mal formulada la pregunta. Bueno, la respuesta de Maduro directamente, la preparación militar. Y en este sentido, mi pregunta, ¿cuán probable una acción terrestre de Estados Unidos en Venezuela, en tu opinión? ¿Qué quiere básicamente Trump con estos ataques ilegales, asesinos, contra lanchas pesqueras en aguas internacionales, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico? ¿Cuál es el objetivo final tras estas barbaridades? Mira, querido Ezequiel, yo lo que leo y que están concatenados es, en primer lugar, la dominación total de Estados Unidos en el patio trasero, en el hemisferio occidental. A Estados Unidos, en la etapa de Trump, le gustarían los Mileis, los Noboas, los Bukeles, le encantarían los Santiagos Peña, son sus favoritos, los más arrastrados, subordinados y vendepatrias. Y la intención de poner a María Corina Machado, hablando de que necesita países extremadamente sumisos, y aún así los humilla porque también les puso aranceles, les puso el 10% de aranceles parejo, aunque se subordinan voluntariamente y coadyuvan. Y bueno, recuerdas hace poco que también dijo que Argentina se morían de hambre y que solo le importaba rescatar a Milei, pero Argentina no tiene nada, decía, si no les ayudo se mueren de hambre, pero si les ayudo es no más por Milei, porque me simpatiza el presidente de Argentina. Lo que en realidad quiso decir es, porque es un gran empleado de nosotros, se subordina solito sin necesidad de presionar a la Argentina. No resisten. Entonces quiere países que no resistan, quiere países completamente sumisos. La pregunta es ¿para qué? Bueno, pues para poder explotar sus recursos. Ya lo decía Teotonio dos Santos en la teoría de la dependencia. No estamos subdesarrollados y no hay economías que con mucho trabajo empiezan a estar en etapas de desarrollo porque anatómicamente, porque en términos de ADN genéticamente seamos inferiores, sino por las estructuras de dominación y de subyugación que se crearon precisamente con esa finalidad, con que las economías de países industrializados, el centro, decía la teoría de la dependencia, con el apoyo de élites locales en las periferias, en los países pobres, coadyuvan para que a través de esas estructuras de dominación puedan explotar sus recursos, con lo cual mantienen posiciones hegemónicas. En un contexto en donde China se ha vuelto un competidor real por la hegemonía y que no va a ser un hegemón que sustituya al otro, pero que le va a disputar la hegemonía, China con una estrategia totalmente diferente. El mismo Javier Milei, que cada vez me parece que está más loco que una cabra, pero ya me dirás tú al respecto si mi percepción es correcta o incorrecta, decía, a mí me sorprendió de China que me facilitaron unos swaps por $5,000 millones y no me pedían nada a cambio, no me subordinaban, no me exigían reformas de ajuste estructural ni mucho menos. Eso fue muy chévere, yo no lo conocía, decía Javier Milei sorprendido. China con la política de la cartera o de la diplomacia de la cartera ha establecido relaciones de ganar-ganar, y un Estados Unidos que siempre parte desde cuestiones impositivas, pues genera resistencias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que se está yendo sobre los gobiernos incómodos, sobre los gobiernos que sí le presentan resistencia, para poder expulsar a los potenciales adversarios en la región, como China principalmente, y Rusia, que también tiene mucho juego en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, lo tenía en Bolivia, pero gracias a Evo Morales y a Lucho Arce, que le pusieron en bandeja de plata a la derecha, que por cierto hoy acaba de renunciar Rodrigo Paz, el nuevo presidente electo de Bolivia, que apenas hace 5 años estaban muertos política y electoralmente, y ahora pues van a gobernar los de la derecha en Bolivia. Ya se salió del ALBA, entonces adiós al proyecto socialista latinoamericano, y un país que se suma a la lista de países derechistas
que tienen como filosofía reprimir a la gente de sus países, crear planes de ajuste estructural que finalmente le permitan a los inversionistas gringos venir a invertir para materializar esas estructuras de dominación en sus respectivos países, como lo vemos en Argentina, lo estamos viendo en Ecuador. Hoy la discusión en Ecuador con este tipo Nova que está bombardeando a su propio pueblo y que se robó las elecciones de su país, siendo presidente no dejó de gastar cualquier cantidad de dinero, hoy está diciendo que la pregunta es, ya no es si Estados Unidos va a poner bases militares o no en Ecuador, eso está dado por descontado, sino en dónde, si en Manabí o en las Islas Galápago, que son, bueno, pues un santuario que yo, cuando recuerdo, había un protocolo muy estricto para poder ir para allá. Entonces, para ir cerrando nuevamente esta otra respuesta, entonces, la dominación total, busca la dominación total, con la ayuda de las élites locales de los países de la periferia, busca consolidar esas estructuras de dominación para tener países subordinados a los cuales poder explotarles de los recursos y expulsar a los adversarios potenciales como China y Rusia. Y en tercer lugar, mi querido Ezequiel, a partir de la geografía binaria, en la medida que haya crisis políticas al interior de Estados Unidos y que le estallen a Donald Trump, pues siempre las tesis orwellianas son muy válidas porque nos siguen explicando lo que hacen. Crea un enemigo común en el exterior, real o imaginario, para que puedas cohesionar al interior y para que le sigas hablando a tu propia audiencia, a tus propios constituencies, ¿no? Tus propios votantes, porque Trump también es muy repudiado en Estados Unidos por más de la mitad de los estadounidenses. Tiene niveles de aprobación bajísimos, 41% de acuerdo a lo que sostiene el sitio 538 de la ABC News, y con esto pues no le alcanzó para reelegirse en 2020, aunque el tipo luego gritó que era fraude y no pudo demostrarlo, tiene los mismos niveles. Entonces es muy fuerte a nivel de popularidad de su base, pero el caso Epstein lo lastimó bastante y entonces rápido activó la tesis orwelliana, vamos por Venezuela, pero no tengas la menor duda, de Venezuela lo que quiere es petróleo. Por aquí, Jesús, la respuesta de Claudia en el Sheinbaum Pacífico. sobre esto, y después podríamos concatenar también la posición de Canadá, pero presentamos primero esto. Y hay un nuevo frente en el Pacífico. Bombardea a Estados Unidos a 2 supuestas narcolanchas. Finalmente es el Caribe, es Latinoamérica. ¿Usted qué opina de toda esta embestida? Bueno, pues obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Hay pues leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas o en aguas internacionales. Y así lo hemos manifestado. Bien, esta la siempre correctísima respuesta de Claudia Sheinbaum. Mi pregunta, Jesús, por un lado, estas operaciones completamente ilegales de Trump, en tu opinión, ¿presentan como objetivo una operación de cambio de régimen a través de la presión, tal vez a través de una operación de la CIA, o efectivamente podría acometer Estados Unidos un desembarco en Venezuela, Colombia, bueno, México difícilmente, pero esa quizás la fantasía de Donald Trump? Y la segunda pregunta ya más sobre América del Norte. ¿Cuál la situación actual entre Estados Unidos y México, pero también entre Estados Unidos y Canadá? Porque ayer abandonó las negociaciones Trump debido a la utilización de un fragmento de un discurso de Ronald Reagan de los años 70 u 80, no recuerdo exactamente cuándo, en contra de los aranceles, y eso, bueno, desencadenó, los canadienses presentaron públicamente esto y eso desencadenó la ira de Trump y determinó abandonar las negociaciones inmediatamente. Entonces, la segunda pregunta para el lado de América del Norte: ¿cuál es la situación actual y cuáles los posibles escenarios? Mira, en el caso de esta situación actual, María Corina Machado participa mucho en un blog o en un podcast que tiene el hijo de Donald Trump. Y ahí María Corina Machado, la flamante Premio Nobel de la Paz, que debería ser Premio Nobel de la Guerra,
y premio Nobel del modelo de vender patrias y de incitar violencia contra su propio país, dijo claramente que lo primero que va a hacer cuando tome el poder, o sea, porque ella ya jura que va a tomar el poder, es lo que hacen las derechas, limpiar de chavistas Venezuela, así con esos términos se lo dice el hijo de Donald Trump en el podcast que tienen, y además impulsar una cantidad enorme de reformas estructurales para que venga la inversión masivamente de Estados Unidos. O sea, se junta el hambre con las ganas de comer, el hambre de poder de ella con las ganas de Estados Unidos de tener un gobierno satélite en Sudamérica, que obviamente no solo serviría para presionar a la propia Venezuela, sino también para tener más controlado a Argentina y más controlado a Brasil, que sobre todo en estos momentos Brasil ha dado un bandazo completamente distinto a Estados Unidos. Pero en el caso de Venezuela, entonces se junta el hambre con las ganas de comer porque Trump necesita el petróleo venezolano y María Corina Machado va y le dice a su hijo, lo primero que voy a hacer cuando yo llegue al poder, con ayuda de Estados Unidos, es, dice, pedirle a Estados Unidos que se olviden de Arabia Saudita y que se vengan a invertir en el petróleo y la infraestructura petrolera venezolana. ¿Qué les está diciendo, querido Ezequiel? Que van a tener manos libres para mamarse el petróleo que quieran. Y si consideramos que Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo, se calculan unos 303 mil millones de barriles de petróleo, más que Arabia, más que Irán, más que Estados Unidos, más que Rusia, que son las potencias petroleras, o archimega requete recontra petroleras, pues ahí tienes. Pero además, luego, lo que le sirve a Donald Trump, ¿no? Sacarse los problemas políticos internos, jugando al héroe, bombardeando países, sobre todo países con los que tiene asimetría. Entonces, me parece que en la medida que Nicolás Maduro logre disuadir a cierta élite republicana de que va a ser muy duro y de que Estados Unidos enfrentaría consecuencias que políticamente le serían muy costosas a Estados Unidos, si logra disuadir, logrará sobrevivir a Donald Trump. De lo contrario, me parece que una invasión al estilo Vietnam o al estilo Afganistán, a pesar de que están desplegando ya una fragata nuclear, suena como muy delirante y sí suena que Estados Unidos se empantanaría por 20 años en un lugar del que tendría después que salir como salieron de Afganistán. Sin embargo, no descarto la técnica que hace Israel y por eso siempre he sostenido que Israel es un experimento en el Medio Oriente con los bombardeos selectivos, los asesinatos selectivos, ¿no? De los obstáculos para el progreso, a los líderes del Hamas, como Ismail Haniyeh en Teherán, a los científicos nucleares y a la cúpula militar iraní en esta guerra de los 12 días, o lo que hizo con el Hezbollah, ¿no? Con los Vipers, con los buscadores, y después también con los drones con los cuales iban eliminando el liderazgo del Hezbollah, incluido después el Hassan Nasrallah. Eso no lo descarto. Es decir, una invasión me parece que sería muy complicado para Estados Unidos, pero este espionaje y esta vigilancia del liderazgo venezolano y ataques selectivos, esto sí lo veo posible. No digo que al 100%, pero yo creo que hay un 50% de posibilidades de que sí se atrevan a hacerlo para generar caos político y después llegar como salvadores. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, lo platicábamos fuera de cámaras, pero México y Estados Unidos tienen el récord del volumen comercial más grande de toda la historia de la humanidad. Nunca antes un país había comercializado con otro, de país a país, un volumen comercial del orden de 860 mil millones de dólares. Es lo que comerciamos en volumen cada año. Para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando, al día, México y Estados Unidos comercializan 2.500 millones de dólares. México comercia 2.500 millones de dólares con todo África, 54 países africanos, con todo el continente. Solo con Estados Unidos al día, 2.500 millones, y con África al año, 2.500 millones, para dimensionar, pues, la relación económica que tenemos y lo que sí tienen que perder acá los gringos. Cuando Estados Unidos ha tratado de apretar a México, Claudia Sheinbaum, que uno de los grandes aciertos de López Obrador, además de su propia gestión, fue haber creado condiciones para que Sheinbaum llegara a sustituirlo. Primero, porque está continuando el proyecto de la Cuarta Transformación. Segundo, porque lo está llevando al siguiente nivel. Y tercero, porque Donald Trump respeta mucho a los judíos.
y Claudia es judía estadista, de una visión extremadamente institucional, difícilmente se descompone, difícilmente pierde la calma, es una científica además, entiende de frecuencias, de correlaciones, de causalidades, y cada que Donald Trump intenta apretarla, Claudia, sin perder, digamos, la calma, está como una jugada adelante. Mira, me explico. Donald Trump decía durante toda su campaña que el primer país al que bombardearían sería México, pero ojo, no para entrar en guerra con México, sino para ayudarle a México. Esa era la narrativa. ¿Cómo? Bombardeando los carteles, porque como lo escuchamos en el video que presentaste, Trump insiste en que este país lo gobiernan los carteles de la droga. No te negaré que hay regiones en este país en donde sí está muy delicada la situación, pero también buena parte de la responsabilidad tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos facilita una cantidad que se puede contar en millones de armas para los carteles de la droga que hoy podrían ser considerados grupos paramilitares, querido Ezequiel, con un poder de fuego real, principalmente surtido de Estados Unidos. Si a eso le sumas que son una nariz gigantesca, que se fuman de todo, entonces armas a los carteles y además les das un montón de recursos económicos con el consumo de las drogas al precio que te decidan vender. Esa es una ecuación muy grande y muy compleja porque además tenemos 3.200 kilómetros de frontera. Entonces dice Claudia Sheinbaum, ok, si este señor dice que va a bombardear a los líderes del narcotráfico, pues se los mando y extradita 29 cabezas de todos los carteles. Y luego después se extraditan a otros 27. Entonces, algo así como, a ver, señor Trump, no venga aquí a México a querer bombardear. Si los quiere, allá, administralos usted. Pum, ahí le van extraditados. Y con eso le tapa la boca. ¿Cómo pones en riesgo el que si el gobierno mexicano está coadyuvando para que te salgas con la tuya y le puedas decir a tu población que tienes a los capos de los carteles más peligrosos que más droga meten a Estados Unidos y a pesar de eso vas a querer bombardear gastándote un montón de recursos? Entonces, ahí quedó la cosa. Y México también pues ha amenazado que en el momento que haya una falta de respeto o una intromisión a la soberanía mexicana, México simple y sencillamente cruzaría los brazos y dejaría que Estados Unidos administre solito esa frontera de 3.200 kilómetros. Y verían lo porosa que es la valla que Donald Trump ha construido, a pesar de la tecnología de infrarrojos y de la doble valla que construyeron. Entonces, cuando lo pones en una balanza, para Estados Unidos es muy difícil, incluso para un bufón como Donald Trump, es muy difícil realmente garantizar la seguridad si no está la ayuda de México de manera activa. Y eso la presidenta Sheinbaum lo tiene bien estudiado. Y de hecho la presidenta Sheinbaum también le ha propuesto a Donald Trump que no busque soluciones únicamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también desde el combate a las adicciones a través de la socialización de información que cura, como el educar a la audiencia estadounidense acerca de los graves riesgos que tiene el consumo de drogas, particularmente el tema del fentanilo y la cocaína. Y en eso Trump le ha dado créditos a la presidenta, aunque luego por ahí la presidenta se cachó al Donald Trump poniendo en su propia, algo ridículo, Ezequiel, pero este tipo nos tiene acostumbrados a que hizo del surrealismo la norma, plagiando información que el gobierno mexicano le compartió para que sepa lo que estamos haciendo en México, y el tipo lo puso como si fuera una investigación propia. Le llamamos plagio, ¿no? En la academia. Algo así como lo que hizo Ursula von der Leyen con su tesis doctoral. Entonces, yo creo que también para la presidenta Claudia Sheinbaum, mantenerse ecuánime le permite ganar tiempo para sobrevivir a Donald Trump. Yo creo que lo va a sobrevivir con mucho éxito. Y creo que Donald Trump va a terminar muy mal porque ha hecho muchas cosas sin sentido que le están dificultando la vida al estilo Milei con los argentinos, a los estadounidenses, principalmente a sus principales votantes, Ezequiel. Muy interesante tu análisis, Jesús. Por aquí las palabras de Canadá está fortalecido. Mark Carney, el presidente canadiense, en una conferencia de prensa conjunta con Claudia Sheinbaum, en lo que aparecen como una estrategia de generar alianzas frente a un actor hostil común, por no caracterizarlo como un enemigo, frente a los ataques de Estados Unidos. En común,
la unión, la alianza entre Canadá y México. Aquí las Un palabras. momento clave, Canadá está fortaleciendo nuestras relaciones con nuestros aliados clave, aliados que comparten nuestros principios y que esperan un mundo más sostenible, mejor y más justo. México es central en este área. Acordamos un plan de acción muy importante que esperemos dé resultados muy pronto en términos de nuestra relación bilateral, pero también de la relación que tenemos como países de América del Norte con el tratado comercial. Jesús, ¿qué quiere Trump con esta política tan hostil hacia México, como así también a Canadá, de aranceles? Subordinación política, quiere un mejoramiento de los términos de intercambio, quiere de alguna forma rechazar la presencia china. Recordemos las inversiones chinas en México, incluido en puertos, incluidas las inversiones en puertos muy importantes. ¿Cuál es la lógica, más allá de los delirios místicos de Trump en su cabeza, desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico? Fíjate que he observado que en este caso particular, Trump necesita volver a replantear los términos del Tratado de Libre Comercio que tienen México, Canadá y Estados Unidos para competir como región contra China. Cuando llegó Trump, esto empezó en el 94. Cuando llegó Donald Trump, en el año 2016, presionó durísimo para que se renegociaran los términos, porque juraba que esos términos perjudicaban a Estados Unidos porque los estúpidos demócratas habían dado toda la iniciativa para que Canadá y México se aprovecharan de Estados Unidos. Es decir, esta lógica del victimismo. Aunque quienes hemos estudiado este Tratado de Libre Comercio, pues vemos que no es así, al contrario. Vienen las empresas estadounidenses por la mano de obra barata, por incentivos fiscales, por aranceles cero, es decir, construir, producir en Estados Unidos les cuesta muchísimo más caro y les cobran mucho más impuestos que si se vienen a México con incentivos fiscales y con mano de obra barata y con un trabajo de calidad, y luego al regresar ese producto a Estados Unidos, pues ya no paga aranceles. Entonces, Donald Trump, lo que me parece una gran farsa, a pesar de que ya se renegoció este tratado de libre comercio, no está conforme y quiere nuevamente reacomodar los términos para poner a Estados Unidos en una situación de ventaja sobre Canadá y sobre México. Lo que México argumenta desde el presidente López Obrador, querido Ezequiel, no solamente ahora con Sheinbaum, es que es tan consistente China en su crecimiento productivo y en el tejido de sus redes económicas, políticas, que prácticamente si México, Estados Unidos y Canadá no compiten como región, nos van a comer a todos. Y para esto, en lugar de que la renegociación sea Estados Unidos sobre Canadá y sobre México, sea Estados Unidos con Canadá y con México. Pero volvemos otra vez al punto. Tenemos a un tipo improvisado que no sabemos si ya se le van las cabras al monte, no sabemos si tenga algún problema psiquiátrico, que en realidad de pronto pareciera agente de China, pareciera agente de China por la capacidad que tiene para autosabotearse. Porque en lugar de fortalecer a México y a Canadá, que le puedan ayudar a competirle a China, a este gigante chino que produce cualquier cantidad de cosas y para todas las gamas y para todos los niveles socioeconómicos, bueno, pues prácticamente vemos un Estados Unidos en decadencia, atorado y distraído en seguir detonando las herramientas que le pueden ayudar a competir contra China. Entonces, en el caso mexicano pues renegociemos, pero por el contrario, fortalezcámonos todos, porque si nos debilitarnos juega en detrimento del propio Estados Unidos. Y lo peligroso de las políticas falsarias de Donald Trump es que no está atendiendo con seriedad, es decir, tiene un mal diagnóstico, pero no se sabe si ese mal diagnóstico es a propósito o es de verdad de una ignorancia genuina, cegado por el racismo y el supremacismo de él y de quienes le rodean, Ezequiel. Entonces, o caminamos juntos o China nos va a arruinar por la trayectoria y la inercia que ya trae la economía china,
a los 3 países. Entonces, ahora que Canadá dice, Mark Carney, si Estados Unidos nos sigue golpeando, si Estados Unidos nos sigue agrediendo, si nos sigue faltando el respeto, no podemos cambiar las políticas monetarias, ni comerciales, ni económicas de Estados Unidos, pero sí podemos detenerlo y podemos buscar nuevos horizontes, que es algo que a Donald Trump le superpurga, porque con México la presión es que México deje de comerciar con China o que reduzca a su mínima expresión el comercio con China, pero no da nada a cambio y lo único que ofrece es garrote. Entonces México ya le dijo, oye, pues si nos vas a dar garrote, nos vamos a cruzar de brazos y se te va a tronar el gallinero. Eso es un poco por donde va la lógica, Ezequiel. Por aquí, Pascual Pellegrín, quien nos acompaña a menudo, recordaba esta información, el otro día la presentábamos, en realidad esta versión relativa a que el gobierno venezolano de Maduro en algún momento realizó un ofrecimiento de paz a los estadounidenses, al gobierno de Trump, para generar un intercambio de paz a cambio de la posibilidad de inversiones estadounidenses en el territorio venezolano. Sin embargo, Trump lo habría rechazado, lo cual respondería a la voluntad de un derrocamiento directo sin ninguna intención de negociación, más allá de que, por cierto, durante el gobierno de Trump en los primeros meses reactivaron los acuerdos petroleros con la petrolera estadounidense Chevron, gracias a la autorización de Trump, pero ¿podría esto de alguna manera aparecer como un indicio de lo que quiere Trump en el sentido de que no quiere ningún tipo de negociación con Venezuela para generar una relación en buenos términos y inversiones económicas, como así también la compra del petróleo venezolano? ¿O esto más bien aparece en el campo de los rumores? Jesús, ¿cuál es tu visión sobre esto? Mira, yo cuando sostengo que la política de Trump es improvisada, desorganizada, desordenada y que se basa en pilares ficticios como el supremacismo, quiero decir que no es sostenible. Mira, no es ni siquiera estratégica. Vaya, agrede a sus principales aliados, los europeos, porque de plano les gusta ser arrodillados. Les impone 15% de aranceles y aparte los obliga a comprar 600 mil millones en armas y otros 600 mil millones de dólares en inversiones directas en Estados Unidos. Y luego va a Japón y a Corea y los arrodilla, y Japón y Corea del Sur son un poco como Europa, pero de Asia. Yo por eso le digo a Japón, Japeón. Entonces, Donald Trump se sabotea porque estos países ya empiezan a jugar cada vez más con China. Y cuando Trump, por ejemplo, recientemente le dijo a Europa, si realmente no quieren la paz con Rusia, si realmente están dispuestos a jugársela por Ucrania, pues hagamos un plan de la victoria para Ucrania. Y ese plan de la victoria es que le cobren el 500% de aranceles a China en todo lo que les venda, como castigo por apoyar a Rusia, que no ha permitido China que Rusia se caiga ante las sanciones del occidente colectivo. Pero ¿por qué digo que esta política es ficticia y no es sostenible? Porque se está peleando con todo el mundo, o sea, ni siquiera se está dejando aliados. Se pelea con México, se pelea con Canadá, para empezar desde la casa, se pelea con los que le garantizan estabilidad y con los que lo hacen grande otra vez a Estados Unidos. Porque gracias a la economía mexicana, que por cierto, Estados Unidos es el país al que más le exporta a México y el país del que más recibe importaciones de México. Representamos el 16-17% del comercio de Estados Unidos, o sea, de 194 naciones. No es poca cosa, es también un dolorcito para Trump si las cosas cayeran con México. Y en el caso de Canadá, con el que pasaba algo gracioso, querido Ezequiel, que seguramente tú recordarás, Justin Trudeau, esta nena que le gustaba quedar bien con todo el mundo y que se arrastraba a los brazos de Biden, se burló en la administración anterior de Donald Trump, y bueno, ahora que Donald Trump regresó, lo hizo ver no mal, lo que le sigue de mal, y terminó renunciando. Pero luego Trump se excedió tanto que terminó por matar a su propio aliado ideológico, a Pierre Poilievre de Canadá, y le dio vida a Mark Carney, que era
aliado político de este señor, de Trudeau, y no lo ha podido dominar, no le ha visto una, porque a diferencia de Trudeau, pues Mark Carney fue ministro de Economía y sabe cómo se manejan las tendencias globales en términos económicos. Entonces, Trump, por estas políticas improvisadas, groseras, analfabetas, termina por revivir muertos, porque la campaña de Trudeau estaba acabada. Mark Carney tenía 26 puntos de preferencias electorales, mientras un Pierre Poilievre tenía 40% y terminó dándole la vuelta gracias a las ofensas y agresiones de Donald Trump y porque Mark Carney adoptó un discurso confrontativo frente a Trump. Hoy en día la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un enorme nivel de aceptación, enorme, pero porque es consecuente con el proyecto de la 4T de López Obrador, pero también porque hay una percepción con la gente de que está siempre cambiando la jugada como ajedrecista a Donald Trump cuando se viene como toro bravo a investir a México. Y Claudia Sheinbaum siempre le presenta escenarios y jugadas alternativas que hace que Donald Trump se vuelva a moderar. Por eso decíamos que probablemente lo sobreviva. Pero aquí viene lo interesante. Entonces Trump, al querer pegarle a todo el mundo, a amigos y a enemigos, a adversarios estratégicos, pero también agredir a aliados estratégicos, obligando o tratando de obligar a los demás a invertir sí o sí en Estados Unidos, cuando en realidad ya nada más le quedan 3 años, que se van a pasar volando y que si pierde en los próximos meses las elecciones intermedias, muchas de estas inversiones a las que está comprometiendo a los demás países, pues ni siquiera van a llegar. Y si llegan, ya no van a llegar cuando él esté. Y aunque ha fintado que se quiere reelegir en 2028, me parece que un muy importante termómetro de la temperatura política en Estados Unidos, así como con Argentina, van a ser las elecciones intermedias. Vamos a ver cuál va a ser el destino para Javier Milei en Argentina. Tú sabes mejor que yo de ese tema. Ahora con las próximas elecciones. Y a Trump le va a pasar exactamente lo mismo en las próximas elecciones intermedias. Si logra sobrevivir con mayorías en las cámaras, que Dios nos agarre confesados los últimos 2 años de Trump, y a los mismos estadounidenses, y a los mismos demócratas, a los que les ha quitado protección como del Estado Mayor y del Servicio Secreto como a Kamala Harris, y de la militarización de las ciudades estadounidenses, pero también al resto del mundo, porque entonces ahí sí, quizás en aras de intentar reelegirse, podría hacer algo en Venezuela y perseguir a Gustavo Petro, más que para eliminar a Gustavo Petro físicamente, para eliminar la opción de izquierda en Colombia, que Colombia ha sido uno de los países más consistentemente derechistas hasta que llegó Gustavo Petro, y bueno, pues eso le facilitó toda la existencia de Estados Unidos para su penetración de Sudamérica. Entonces, las inversiones hacia Estados Unidos, la generación de empleo, la estabilidad económica, la mejora de la vida de la gente, me parece que son cosas que no vamos a ver en la época Trump y que tarde o temprano va a caer por los propios vicios de sus formas y de sus modos, de cómo intenta impulsar políticas que no son sostenibles, Ezequiel. Bien, con las incoherencias y las contradicciones de Trump como elemento común, ¿qué tal si realizamos un salto hacia el escenario europeo o euroasiático y en particular hacia la guerra en Ucrania? No sin antes, por cierto, recordar para los demoledores y las demoledoras que nos acompañen con el pulgar arriba, con el like contra la censura, naturalmente compartiendo, con comentarios, y si nos quieren ayudar a través de las membresías y de PayPal, bienvenida naturalmente la ayuda. Dicho esto, querido Jesús, aquí el anuncio de Trump el día de ayer sobre la cancelación del encuentro anunciado, aunque nunca concretado, entre Trump y Putin. Recordarán la secuencia. Iba a realizar un encuentro con Zelensky en la Casa Blanca, en el cual Trump supuestamente iba a determinar si despachaba los misiles Tomahawk para Ucrania o no. Un día antes realizó una conversación telefónica con Putin y en esa conversación establecieron un encuentro en común y por ende desactivaron la posibilidad de una escalada mayor.
Sin embargo, después del encuentro con Zelensky al día siguiente y a las idas y vueltas de la coalición de los dispuestos o de los indispuestos, mejor dicho, europeos, finalmente Trump realizó el anuncio ayer de la cancelación de ese encuentro. Aquí el momento. Meeting with President Putin, it didn't feel right to me. It didn't feel like we were going to get to the place we have to get, so I canceled it. But we'll do it in the future. But next week we'll be with many of you in those locations that I told you. Then it's back to Washington. Por ahí las palabras textuales, cancelamos el encuentro, no se sentía bien, e inmediatamente después el anuncio de nuevas sanciones a Rusia, en particular a sus dos principales empresas petroleras, Rosneft y Lukoil, si no recuerdo mal. Aquí el anuncio. Certainly have an impact. They're massive sanctions. It's sanctions on oil. The two biggest oil companies, among the biggest in the world, but they're Russian. They do a lot of oil. And hopefully it'll push, hopefully he'll become reasonable, and hopefully Zelensky will be reasonable too. Bueno, estas las idas y vueltas, algunos, para mí en un esfuerzo de teorización forzada, conceptualizan esto como ambivalencia estratégica, realizan esfuerzos por conceptualizar los despropósitos de Trump de alguna manera, pero en concreto, Jesús querido, que sí, que no, que caiga un chaparrón, un día supuestamente retrocede en Europa, otro día presenta la posibilidad de la entrega de los Tomahawks. ¿Cuál verdaderamente la política de Trump aquí? ¿Cuáles sus objetivos? ¿Qué quiere? ¿En dónde aparecemos en este momento? Yo lo que leo ahí, Ezequiel, es que se pusieron a hacer una evaluación realista, y en la evaluación realista dijeron, aunque en el resto del mundo ya estamos en el otoño, en Eurasia, en esta zona del mundo, pues ya parece invierno. Ya las temperaturas están en 0 grados, en -5, ya hay temperaturas gélidas, empiezan los pantanos a llenarse de agua, empieza a dificultarse el paso de tanques. Aunque Vladimir Putin y Trump llegaran a algún acuerdo de desmovilizarse o de congelar las líneas del frente, es tanto lo que está desplegado en toda la línea del frente que ni Rusia podría, ni tendría, ni debería abandonar las líneas, ni Ucrania podría desplazarse. Es decir, la logística que se requiere para eso es enorme. Entonces, si lo que Ucrania quiere es evitar que los rusos sigan avanzando, no llegaría, es decir, diría que no a cualquier cosa que Trump propusiera de forma, como lo hemos estado viendo, ¿no? De forma improvisada. Mismos militares estadounidenses, estoy seguro que han hablado con él y le han dicho obligar a Ucrania a que ceda. Me parece que es imposible y tampoco es estratégico, porque entonces le daría la ventaja a Rusia. Pero obligar a Rusia a que congele las líneas en un momento en el que Rusia va avanzando, y escuché a Vladimir Putin la semana pasada, en la tercera semana de octubre, decía que Rusia había conquistado tan solo en 2025 5,000 kilómetros cuadrados más. Entonces, y ya está entre el 78 y 80% de Donetsk, ya están quedándose con Pokrovsk, que era el bastión de resistencia, y en Kharkov ya agarraron, digamos, una especie de capital administrativa como es Kupiansk, lo cual, pues van a hacer los rusos la pincelada tradicional que suelen hacer, van a cerrar la pinza, que es Kramatorsk y Sloviansk, y con eso habrán, digamos, puesto de rodillas al resto de Donetsk, y no sé hasta dónde Dnipropetrovsk y Kharkov estén con la capacidad material y la fortificación que tenía Pokrovsk, a donde se calcula que Zelensky y los indispuestos le han invertido unos 11,000 millones de euros para su defensa. Por eso los rusos llevan ahí año y medio estancados, pero ya en este mes de octubre pisaron el acelerador y empezaron a capturar gran parte de la ciudad, de la zona metropolitana y de los lugares estratégicos, aunado, Ezequiel, a los bombardeos a las centrales eléctricas, justamente para, pues, bajar la moral de los soldados y también de la propia gente en Ucrania. Entonces, que Trump diga, pues tienen que comprometerse, pues se podrán comprometer, pero no hay condiciones materiales ni favorables ni para Rusia ni para la propia Ucrania
Y por otro lado, dan estos bandazos de que un día sale J.D. Vance y Marco Rubio diciendo es imposible que Ucrania recupere los territorios por la violencia o por medios militares, y ahora lo que queda es la negociación política antes de que Rusia siga tomando más control. Luego Trump dice, yo no creo que Ucrania gane, pero si yo le ayudo tal vez sí gane, pero no estoy seguro que gane, pero puede ganar. Es como de, ¿en serio, Cantinflas? ¿Qué dijiste? ¿No? Como estos bandazos que vas de un lado a otro y después dice, bueno, pues si Europa no quiere paz, que Europa pague. ¿Y cómo paga? Pues elevando su gasto militar. ¿Y cómo eleva su gasto militar? Pues despojando del estado de bienestar a la gente. Y aquí viene algo bien interesante. Los europillos están al final de cuentas haciendo lo que Trump siempre dijo desde la campaña que harían los europillos. Dijo, Estados Unidos recuperaría sus inversiones en Ucrania, que era el que más entre 2022 y 2024, el que más había puesto dinero sobre la mesa, y después dijo, Europa va a financiar a Ucrania. ¿Y qué crees? Pues Europa está financiando a Ucrania, a pesar de que la economía alemana está devastada. Tú eso lo conoces mejor que yo. Volkswagen está cerrando fábricas, Continental está cerrando también fábricas. Se le está cayendo la economía a Friedrich Merz, pero el tipo sigue empeñado en decir hasta donde tope con Ucrania. Francia tiene una crisis política, ya 5 primeros ministros y Macron sigue ahí, y sobre todo estos 44,000 millones del presupuesto que no pueden cubrir, pero alegremente anuncian que van a gastar en 5 años al 2029 400,000 millones de euros. La economía del Reino Unido nunca se ha visto tan mal de manera sostenida como en estos últimos 5 años, o por lo menos los últimos 3 años, y luego tienes a un Keir Starmer, laborista, que no solamente ha decepcionado a la gente por su incapacidad para mejorar la vida, sino por su incapacidad para pintar la raya de las políticas que ya traía el impopular Rishi Sunak, que es rival político ideológico, se supone, y también Boris Johnson, de tal suerte que al comportarse como Rishi Sunak y como el mismo Boris Johnson, pareciera que el laborismo sigue ausente, pues después de 14 años el laborismo había vuelto al Reino Unido y se comporta exactamente igual como los otros dos peleles a los que la gente vomitó. Entonces, en conclusión, tienen los niveles más bajos de aceptación de sus gobiernos. Merz en Alemania, Macron en Francia, y bueno, ni siquiera quiere estarme. Y estos son el E3, ¿no? Europa 3, los que dicen, en Europa nomás nuestra opinión es la que cuenta, y los demás, bueno, los demás son lo de menos. Pero si esos tres están completamente desestabilizados y tienen líderes de pacotilla muy impopulares, pues al final es lógico que estén haciendo lo que Trump dijo desde la campaña que harían, financiar a Ucrania, mientras que Trump se dedicaría a hacer que Estados Unidos recuperara lo que había metido Biden en Ucrania. Complejo. Y en cuanto a la posibilidad de resistencia de Ucrania, Jesús, ¿cuál tu perspectiva? Aquí, por ejemplo, el parte de inteligencia de hace unos días de la inteligencia militar británica, esto naturalmente en inglés, pero básicamente en español lo siguiente. Por aquí me está ayudando en este momento la traducción en simultáneo. Aquí. En septiembre de 2025, Rusia lanzó aproximadamente 5.500 sistemas aéreos no tripulados de ataque de sentido único contra Ucrania, más sencillamente conocidos como drones. Esto representa un aumento significativo respecto a los 4.100 drones lanzados en agosto de 2025, los cuales casi con toda certeza fueron limitados debido a que Rusia intentaba demostrar una aparente voluntad para participar en negociaciones significativas. Hasta ahora, en octubre de 2025, Rusia ya ha lanzado más de 3.000 drones. Esto junto a la decisión política de Putin de acometer la infraestructura estratégica antes del invierno, por sobre todas las cosas, la infraestructura eléctrica, gasística, de transporte, incluso en algunos casos de agua corriente. ¿Qué posibilidades de supervivencia para Ucrania en este invierno, considerando la
situación y cuánto de esto determina esta avanzada escalatoria de, por lo menos en la intención de la coalición de los dispuestos en Europa, de Reino Unido, de Francia, de Alemania, con un 19º paquete de sanciones y hoy el anuncio de Macron de la búsqueda del 20º paquete de sanciones. ¿Qué podemos presenciar en los próximos meses en este sentido, Jesús? Yo lo que observo es un patrón consistente de gobiernos europeos empeñados en sancionar, colapsar sus propias economías, separarse completamente, desvincularse de Rusia y luego hacerse dependientes de Estados Unidos en materia energética, Ezequiel. Y luego la pregunta que me parece, y ahí también tú me podrás dar una opinión, yo creo que en la medida que se siga manteniendo este patrón de sanciones europeas inofensivas, chatas, incluso en tiempos de Biden eran muy agresivas porque también se sumaba a Estados Unidos. En tiempos de Trump como que se calmó un poquito con esto y ahora otra vez retomó las sanciones contra Rusia para tener ahí una carta que negociar. Pero me parece que en la medida que las sanciones son inefectivas, porque China, la India están también detrás, y la India, por ejemplo, ya dijo que no va a dejar de comprarle petróleo a Rusia, a pesar de la presión de Estados Unidos, el Kremlin dijo que acepta el reto. En 6 meses dice a ver cómo nos va, a ver cómo les va con las sanciones. Y una cosa muy importante, Rusia no deja de avanzar territorialmente, pero más importante incluso que lo territorial. ¿Te acuerdas que uno de los grandes objetivos que había dicho Putin era desmilitarizar o desnazificar Ucrania? Pues está acabando con una cantidad inmensa de reservistas ucranianos y una cantidad inmensa de soldados ucranianos, que me parece que lo que está haciendo es dejar que las economías europeas colapsen mientras Rusia se mantiene fuerte con su economía de guerra y por otro lado sigue avanzando en territorio ucraniano, pero más importante que eso, deja sin defensas a Ucrania para cuando Rusia decida pisar el acelerador pueda ganar la mayor cantidad de territorio ahora sí. Pero ahora más que hacer una guerra territorial, ha sido una guerra de exterminio del ejército ucraniano. Y acá, no lo digo yo, lo dicen militares prestigiados del mismo Estados Unidos. Pero acá la pregunta es, ¿cuánta Ucrania le va a quedar a Zelensky para negociar si vemos que Rusia ya no solamente se está concretando a Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporozhye, sino que también está bombardeando Odessa, Mykolaiv, y está bombardeando y está llegando en Dnipropetrovsk y también en Kharkov, en donde cada vez acrecienta el porcentaje de tierra que va ocupando. Entonces, mientras sigan con esta farsa de no querer firmar la paz porque están empecinados en que Rusia acepte los términos de Europa como si Rusia fuera perdiendo en el campo de batalla, es decir, ganar en la mesa lo que no se puede ganar en el campo militar, pues me parece que Rusia está cómodo. Rusia sigue avanzando y cuando digo que está cómodo es ve cómo sus enemigos caen económicamente hablando y también cómo sigue avanzando mientras descuartiza, digamos, al ejército ucraniano, porque tengo entendido que ahí en Pokrovsk están muriendo, están cayendo las principales fuerzas de élite del ejército ucraniano. Entonces, Putin está tranquilo, pero me parece que en la medida que siga este mismo patrón, 5,000 ahora, 5,000 kilómetros cuadrados el próximo año, 5,000 kilómetros cuadrados en 2027, Rusia puede estar ahí 10, 15 años hasta que consiga el territorio que quiera de Ucrania, porque Rusia, Ezequiel, y con esto cierro, Rusia no puede parar las hostilidades, porque Ucrania, recordemos que aunque no puede entrar a la OTAN por presión rusa, firmó acuerdos bilaterales con casi todos los países de la OTAN, que es como si hubiera entrado a la OTAN, y fueron acuerdos de defensa mutua, nomás que las cláusulas para no meterse a esta guerra es, cuando llegue la paz, vamos a meternos a ayudarte, y ahora sí en adelante ya le vamos a entrar a una guerra si te agreden, pero por ahora no. Entonces, mientras esto no acabe, Zelensky sigue perdiendo, sigue debilitado, y bueno, se habla de que en círculos de Estados Unidos se ha discutido la posibilidad de remover a Zelensky porque parece que es, digamos, el verdadero obstáculo, pero no está, digamos, evitando la caída paulatina y progresiva de Ucrania.
Bien, clarísima tu posición, Jesús. ¿Qué tal si sobre el final establecemos el foco en el último escenario pensado para esta conversación? Por cierto, Medio Oriente y en particular Israel y sus múltiples guerras. Aquí imágenes de ayer con un nuevo ataque de Israel sobre el Líbano, violatorio, lógicamente, del acuerdo de alto el fuego. Y por aquí las declaraciones de el día de ayer del ministro de Relaciones Interiores, Ben-Gvir, sobre Gaza, en el marco de ataques ya muy reiterados, violatorios del acuerdo de alto el fuego, diciendo básicamente, este también un impresentable total, ahora que hemos conseguido rehenes, debemos volver a la guerra y abrir las puertas del infierno sobre Gaza. Mi pregunta, y esta la última, querido Jesús, ¿cuáles los próximos pasos de Israel? ¿Reactivar el conflicto en Gaza o, en su lugar, retrasar eso para comenzar un nuevo ataque sobre Irán? Me parece que las dos cosas, querido Ezequiel, reactivando con cualquier pretexto el tema de Gaza, es porque el sionismo al que pertenece Netanyahu, que es el sionismo revisionista, de la herencia de Ariel Sharon, de la herencia de Menachem Begin, de Isaac Shamir, de la herencia también de Vladimir Jabotinsky, de los años por allá de los años 20, en donde tienen claro el mainstream del Eretz Israel, pues Gaza solamente es la punta del iceberg, es una ficha de ajedrez de un territorio más amplio que quieren los sionistas, de la vertiente de Netanyahu. Pero si a eso le sumas la política de hechos consumados que están llevando a cabo, es mantener a Gaza subyugada. Decía mi profesora, mi asesora de tesis del posgrado, la doctora María Lourdes Sierra Cove, quien le mando un saludo si nos está escuchando, la disociación entre la población y la tierra. Los sionistas administran la tierra, mientras que a la población la administran los propios palestinos desde la subyugación de autoridades israelíes. La autoridad palestina, que en realidad no es autoridad, pero un Israel que dicta sobre el territorio las condiciones cada vez más lamentables que pauperizan la vida de los palestinos. Entonces, eso por un lado. Pero también queda claro que la Franja de Gaza es para Israel un campo de experimento en donde prueban las armas que le venden al resto del mundo y armas que cuestan más caro si dicen usadas en batallas reales. Entonces también es un negocio con conejillos de indias a los que para justificar lo que les hacen, pues sí, dicen que son terroristas y que generan una gran violencia, que amenazan al Estado, pero traen estas vicisitudes que poco se dicen en los medios. Y en segundo lugar, también creo que están ganando tiempo para un segundo round con Irán, solo que Irán ha dicho que si vuelven a atacarlo, esto sería una guerra existencial hasta donde tope. Aunque claro, pues Irán también hace mucho bluff, ¿no? Hablan mucho y al final terminan pidiendo esquina. Por cierto, recién aquí otras declaraciones de Ben-Gvir todavía más asquerosas que las anteriores, no las voy a presentar. ¿Qué análisis realizaste de la guerra entre Israel e Irán? ¿Quién apareció, en tu opinión, como ganador de esa guerra de los 12 días, Jesús? Me parece que yo lo pondría como en una especie de empate, porque es cierto que Estados Unidos y Netanyahu lograron retrasar el programa nuclear de Irán, pero también es cierto que Irán acabó con el mito de la invencibilidad de Israel. Le dieron la vuelta. O sea, Israel lo sorprendió. 2 días muy complejos, complicados para Irán. Y después, poco a poco, al pasar los días, Irán fue golpeando estratégicamente centros de investigación, centros militares, centros de startups, centrales eléctricas de Israel. Haifa, bueno, a Haifa siempre le pegan todos, el Hezbollah o los hutíes o el mismo Irán. Entonces,
me parece que Irán le pudo dar la vuelta, y cuando ya Irán empezaba a utilizar misiles de mayor alcance y de mayor capacidad, fue como, me parece que Estados Unidos entra y le dice, bueno, Irán, nosotros vamos a decir que para acabar esta guerra, que te golpeemos los reactores nucleares, tú le vas a responder a nuestra base, Israel se va a calmar, y a ti, Netanyahu, ya tienes que pararle, porque se dieron cuenta ni con el TAT, que es el verdadero domo de hierro de Israel, que en realidad es de Estados Unidos, el 41% de los tiros los defendieron o los protegieron con este sistema antiaéreo del TAT estadounidense, que sale arriba de la atmósfera y regresa otra vez para detectar con rapidez los misiles que lanzaba Irán, y con ayuda de Francia y ayuda del Reino Unido, Ezequiel. Entonces le dijeron a Netanyahu, si te dejamos más de 2 semanas con Irán, te van a aplastar y vas a acabar igual que la Franja de Gaza, ¿no? Estas escenas espeluznantes de un Netanyahu con la destrucción detrás, pues eso se había visto en sus visitas a Gaza, no en sus visitas a Tel Aviv. Entonces, me parece que hay un empate, porque al final nadie se sale con la suya. Irán queda maltrecho, pero salva el honor. Israel, en cuanto vio que no iba a poder sostener una guerra a ese nivel de intensidad, y que por el contrario ya lo estaban torciendo el brazo, pues también se conforma con que se mantenga su propio gobierno, el de Netanyahu. Y bueno, pues Estados Unidos, que dijo que destruiría para siempre el programa nuclear de Irán, y después dijeron, bueno, no sabemos a dónde movieron toda su producción nuclear, porque ahí en Fordow, pues no, como que no había tanto. Esa es como mi interpretación. Querido Jesús, vamos a redondear esta charla aquí. Como siempre, un verdadero lujo y un verdadero placer nuestra conversación. A los demoledores y a las demoledoras, por favor, recuerden que nos pueden acompañar en nuestro canal hermano también de MP Geopolítica, en nuestro canal en inglés, Demolishing Political Myths. Y también recuerden acompañar a nuestro canal de Telegram, hermano, guerras y geopolítica, súper interesante, con información en español de último momento. Querido Jesús, el cierre tuyo, lo que quieras para el final. Invitar a nuestra audiencia a que se suscriban a los canales de Ezequiel Vistoletti y Jesús López Almejo, Demoliendo Mitos de la Política, y Tu Profe de RI. Somos académicos serios, somos docentes con formación doctoral en relaciones internacionales, entendemos las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, y con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor y con honestidad intelectual, tratamos de aportar desde nuestros puntos de vista lo que estamos observando, sin hacer clickbait, sin engañar a las masas, y con mucha solidez argumentativa. Así que les invito a que se suscriban a los dos canales, y que, bueno, pues nos acompañen cada que estas charlas tengan lugar, porque queremos elevar el nivel de análisis en las redes sociales, Ezequiel. Jesús, hermano, amigo, un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau.